Antes de presentar el estudio, quiero que presentaros quiénes somos. Quiénes somos es lo que nos da la base para poder decir lo que decimos y decir que lo que decimos lo decimos por alguna razón, me explico. Todos conocéis, todos sois pacientes de estrofia y todos habéis visto cuando recibí los boletines esta tabla. Se refiere a los pacientes a los que tenemos con estrofia vesical, epispadis y cloacal y alguna patología afín en ASESBI. Si tenemos en cuenta la incidencia de la estrofia, porque yo creo que esta tabla la habéis visto, pero muchas veces no se le ha dado la trascendencia que tiene. Si vemos la incidencia de la estrofia, según las fuentes, no está clara, pero en España, dada la población que tienen, nacen un máximo de 16 niños con estrofia al año, estadísticamente hablando, que además se distribuyen aleatoriamente por todo el país, y un mínimo de 7 niños con estrofia al año. Depende de las fuentes. Por ejemplo, Orfanet considera, pero vamos, que son 17 y bueno, otras. Entonces nos movemos en esa franja. De media, pues podemos a lo mejor decir que son 11, 12 niños como mucho al año, pues bueno, hacen una media unas fuentes con otras y por donde tienen las tendencias en España. Estas son, digo en España por la población en España, porque son datos internacionales, entonces por la misma prevalencia más o menos tienen Estados Unidos y tienen otros países, ya está. Entonces, como veis, tenemos, estos están puestos por fecha de nacimiento y no tenemos a todos los que estáis registrados en ASESBE, porque en algunos casos no tenemos la fecha, no tenemos completos todos los datos y no tenemos la fecha de nacimiento. Entonces, si vemos esta oscilación de un mínimo de 7 niños al año y un máximo de 16, ves que la representación que tiene ASESBE respecto al total de casos de estrofia en España es muy alta. Tenemos menos, más mayores, o sea, a partir de 25 años, pues bueno, hay menos personas que están apuntadas en ASESBE, pero de 25 para abajo, o sea, una media de casi 8 niños al año. Si os acordáis, la estadística que hemos visto antes, pues una representatividad muy alta. Entonces, pues nosotros sí que, me encanta el lema que tiene FEDER de sabemos lo que queremos, porque nosotros sabemos lo que queremos y porque somos un alto número de personas representando a los pacientes. Pues eso, no es lo mismo tener una representatividad muy baja de los pacientes con estrofia de muy alta. Nosotros, cuando pedimos lo que pedimos, sabemos lo que queremos y somos la voz de la mayor parte de los pacientes con estrofia de España. Por eso yo creo que a nosotros, a muchas asociaciones, pero a nosotros desde luego se nos tiene que considerar porque somos la mayoría. O sea, no somos un pequeño representante de un grupo de pacientes de estrofia, sino que representamos a la gran mayoría de los pacientes con estrofia. Ahora, lo más brevemente posible, vamos a presentaros el estudio, algunas. ¿Os acordáis que os pasamos un cuestionario el mes pasado en el que era muy breve y había unas cuantas preguntas fundamentales? Porque no era un cuestionario como el que hicimos hace unos años en el que se preguntaban sobre muchas cosas, sino que en este cuestionario se preguntaban, hacía preguntas muy concretas, que era el lugar de nacimiento, dónde te hicieron la primera cirugía, dónde estás en ese momento y si eras mayor de 16, o sea, si habías pasado ya la edad pediátrica, en el momento de antes de terminar la edad pediátrica, ¿en qué hospital estabas? Porque eso lo que queríamos es ver la movilidad, y unas preguntas referidas a adultos. Eran así de concreto porque esto únicamente era para hablar del tema unidades de referencia, por ver quiénes somos y dónde estamos. Esta es la situación que nos encontramos. La primera es comparar nacimientos por provincias, aunque no se da la misma relación, o sea, no hay en todas las provincias, que no se sabe las causas por las que ocurre estrofia, ya lo sabéis. Pero lo que sí vemos es que hay una distribución anómala. Hay unas provincias en las que se concentran más casos en relación a la población que en otras. Entonces, bueno, los niños de estrofia nacen donde quieren, o donde la naturaleza quiere, o donde las razones que se hacen que nacen. Y eso, evidentemente, no lo podemos controlar. Pero lo que sí podemos controlar es dónde se hace la primera cirugía. Una cirugía tan especializada, naciendo una media, lo estaba diciendo, de 10, 11 niños al año. La gráfica de arriba es donde nacen todos los niños con estrofia, la gráfica de abajo es donde se le ha hecho la primera cirugía. Como veis, es que son una barbaridad. Bueno, están puestos las de arriba. Hay algunas provincias que no tienen casos, pero como veis, esto no debería ser así. O sea, no es posible. Hay muchos hospitales que tienen 1, 2, 3 casos, muy poquitos casos. Hemos seguido explotando la encuesta y hemos estado viendo que hemos mirado por comunidades autónomas donde se operan. Entonces hemos visto que hay algunas
algunas comunidades autónomas que se quedan siempre con sus propios niños cuando nacen. Como veis, la Comuna de Madrid, que la mayor parte de los chavales que nacen con estrofia se quedan en los propios hospitales de la Comunidad de Madrid, y por suerte para nosotros la gran mayoría se concentran sobre todo en La Paz y luego el 12 de octubre. En Andalucía también se quedan con la mayoría de sus pacientes, pero la diferencia, por eso tenemos la gráfica de abajo, es que se quedan en la Comunidad de Andalucía, pero no en un hospital, sino en todos los hospitales de la Comunidad de Andalucía. Como veis abajo están con los números que hay en cada caso. Han operado a 6 en Granada, 7 en Málaga, 5 en Málaga. Bueno, lo podéis ver que el problema, así como en Madrid en principio se concentran sobre todo en 2 hospitales, en Andalucía se quedan con la mayor parte de los, operan, hacen las primeras cirugías y no se concentran en ningún hospital de Andalucía, con lo cual la experiencia que tiene Andalucía tiene que ser necesariamente mínima. En Valencia, bueno, pues como veis también pasa una cosa similar, pero aquí en la mitad de los niños, o sea, la mayor parte de los niños nacen en Alicante, otros nacen en Valencia, lo mismo. En Castellón, que sepamos nosotros, solo nace un niño con estrofia, lo operan en Valencia, pero el resto, si nacen en Alicante, los operan en Alicante, y si nacen en Valencia, los operan en Valencia. Alicante es una de las comunidades de España que tiene un mayor número de nacimientos con estrofia. Si se hubieran concentrado en Valencia, pues a estas alturas, Valencia, la FE tendría mucha experiencia, pero es que no ha sido así. Solamente ha operado los propios de Valencia y no los de Alicante. Sin embargo, en Cataluña la situación no es así. O sea, como veis, pues es comparado, pues lógicamente al final la mayor parte de los niños que nacen en Cataluña, menos un caso que nosotros sepamos que ha nacido que es Tarragona, y además por un estudio clínico, el resto de Cataluña los operan en hospitales de Barcelona. Y normalmente casi siempre ha sido, aquí los han en 3, pero mayoritariamente San Juan de Dios, y los más mayores han estado en el Valle de Hebrón. Y últimamente algunos cirugías desde pequeños también en Fundación Puigverd. Entonces, pues claro, la situación que hay de unas comunidades autónomas a otras, pues es muy distinta. Luego tenemos algunas comunidades autónomas como Castilla y León, Castilla-La Mancha, que no se quedan, digamos, con sus pacientes, sino que los derivan en la primera cirugía de una manera automática, con lo cual es una suerte para nosotros, porque ya cada comunidad autónoma actúa de una forma distinta, y eso provoca una vida sanitaria, digamos, de los niños muy distinta en función de dónde hayan nacido, y esa es una situación que no podemos admitirla. Aquí lo que estamos comparando es lo que os he comentado antes de la primera cirugía. La pregunta era que dónde se hizo la primera cirugía, y después que dónde estás en este momento, o en el caso de adulto, dónde estabas cuando terminaste la edad pediátrica. Esta comparación es importante porque veis que hay hospitales que ganan pacientes y hospitales que pierden pacientes. Por ejemplo, como veis aquí, hay un número importante de pacientes que se hicieron la primera cirugía en La Paz, y después la columna de al lado son los pacientes que después están en La Paz. Es decir, que sin haberle hecho la primera cirugía en La Paz, luego han llegado, una vez que le han hecho la primera cirugía en otros hospitales, han operado en La Paz. Es decir, que La Paz tiene muchísimos pacientes que no han hecho su primera cirugía en La Paz. Y normalmente esos casos, pues bueno, la gente no se cambia de hospital porque quiere. La gente se cambia de hospital, o nos cambiamos de hospital cuando consideramos necesario que hay que cambiar. Entonces, el hecho de que una buena parte de los pacientes de estrofia se cambien de hospital, se vayan de donde han nacido, donde les han operado la primera cirugía, y se vayan a otros hospitales, es significativo. Entonces veis que hay hospitales que ganan pacientes y hospitales, digamos, que pierden pacientes. Esto es lo que nos sirve a nosotros para decir por qué apostamos por unos hospitales y por qué no apostamos por otros. Veis aquí, se ve bastante claro que el 12 de octubre, evidentemente el que tiene más casos es La Paz. El 12 de octubre tiene mucho menos casos, pero también gana, o sea, ahora lo vamos a ver más detallado. Sus pacientes los mantiene, los que operan el 12 de octubre se quedan el 12 de octubre, y además hay alguno que viene de otros sitios. Sin embargo, ahí veis algunos hospitales, pues bueno, supongo que lo podéis ver claramente, pues, donde pone, por ejemplo, otros de Andalucía y Murcia, que los hemos unificado, pues que hacen muchos la cirugía primaria, pero después, cuando le preguntas dónde están, la mayoría se han marchado, quedan muy poquitos en ese hospital. En Galicia, prácticamente todos los que operan dejan los hospitales de Galicia, se marchan a otros hospitales. Por ejemplo, sin embargo, ves en Fundación Puigverd,
también, pues, bueno, lo que pasa es que Fundación Puigvert es un poco anómalo, porque está coordinado con San Juan de Dios y es un poco anómalo. Veis, por ejemplo, el caso del Universitario de Alicante, que operan bastante y, sin embargo, la mayoría se van de... Luego, cuando les pregunta dónde están, se han ido de Alicante, que era un caso un poco así. Entonces, bueno, pues esto es lo que a nosotros nos da la pauta para ver qué es lo que está pasando. En el resto bueno, luego está la diferencia también, que es importante, que es que hay algunos hospitales que se va después de la primera cirugía porque hay problemas por las malas, digamos, o por las buenas. Es decir, en los hospitales de Andalucía el problema es que además no dan las derivaciones, ya lo sabéis más que nadie, y muchas veces o están dando muchos problemas, y las dificultades para conseguir el traslado a otros hospitales cuando crees o cuando sabes que no te han hecho bien las primeras cirugías son importantes. Sin embargo, por ejemplo, aquí tenemos el Hospital de Cruces, que veis que muchos han hecho la primera cirugía y luego se han pasado a otro, pero para nosotros, nosotros desde nuestro punto de vista pues no deberían haberse hecho esas primeras cirugías, pero ellos son los que derivan, con lo cual para la calidad de vida del paciente pues es muy positivo el que sea el propio médico el que te ayuda, el que te facilita la derivación a Madrid o a Barcelona, como es el caso de Cruces, y además que ya no operan, ya últimamente no hacen cirugías, sino que directamente los derivan, y es la situación totalmente distinta de Andalucía, en el que son los pacientes los que tienen que estar luchando contra el sistema sanitario para que puedan ir a los hospitales donde se encuentran tranquilos y creen que están siendo bien atendidos. Además, los de Andalucía, una vez que dejan los hospitales de Andalucía, el único hospital de Andalucía que mantiene esos pacientes tiene poca experiencia o tiene pocos casos, pero no se cambian a otros hospitales, es el Virgen del Rocío. El resto de los hospitales de Andalucía, los pacientes cuando se van, no se van al Virgen del Rocío, o sea, los pacientes de Almería, de Jaén, eso que cuando han tenido problemas después de haber hecho la primera cirugía y no se lo han resuelto en sus hospitales, ya no se van al Virgen del Rocío, se van a Madrid o a Barcelona. Por eso el Virgen del Rocío mantiene los pacientes que tiene, no se van a otros hospitales, pero no recoge ninguno de los de Andalucía. Supongo que es que los padres, además, como les ha costado tanto trabajo, bueno, vosotros lo sabéis, conseguir enterarse de qué es lo que está pasando y por qué esa cirugía está dando tantos problemas y se sienten muy mal, pues luego ya no quieren el hospital de al lado. Una vez que se cambian, quieren cambiarse a uno que sepan de verdad que les da las garantías y que son los que tienen más experiencia y los que se informan entre nosotros que están contentos dentro de las dificultades que tiene la astrofia y que hay casos que son muy difíciles de resolver, incluso en las manos de los mejores cirujanos y de los mejores hospitales de España o del mundo. Entonces, y a la vista de estos datos es cuando podéis ver por qué nosotros optamos en relación con la cantidad de casos que tienen, es decir, por la experiencia, y en relación con que los pacientes no solamente se mantienen en ese hospital, que no se van a otros, sino que además recogen en pacientes de otros hospitales, por lo que apostamos por en principio los 4 hospitales que apostamos, que son, por orden de experiencia, pues son La Paz, el 12 de octubre, San Juan de Dios y la Fundación Puigvert. Esto quería enseñaros, no es de este cuestionario, sino que es del anterior, el que os pasamos hace 2 o 3 años, que era mucho más completo de esto, que tiene relación, pero tiene mucha relación con lo que estamos hablando ahora, que es pues los problemas que nos encontramos. Pues para una vez, pues bueno, aquí lo veis claramente, que los que continúan en el mismo hospital de la primera intervención son la minoría, y el 74% que responden se han cambiado de hospital. Entonces, bueno, luego si desagregamos, vemos, esto tiene relación con la anterior tabla que os he enseñado de la encuesta de ahora, en el que se ve que los que continúan en el mismo hospital son los que están, pues en La Paz, en el 12 de octubre, en San Juan de Dios, en Fundación Puigvert, y bueno, y algunos de San Juan de Dios han cambiado, pero por el paso a la edad de adulto. Y bueno, el otro que también es del cuestionario anterior, no es de este, como veis, la mayoría tuvieron que hacer personalmente las gestiones y tuvieron muchas o muchísimas dificultades. O sea, que si lo gestiona el propio sistema sanitario es muy poco, y además aquí está incluido el paso de infantil a adultos. Casi de memoria, creo que el hospital, de los que hacen la primera cirugía y fácilmente autorizan los traslados, pues desde luego son el Cruces, sin duda, y poco más. Los demás suelen poner bastantes problemas. Y ya
termino con esto, que no me quiero extender más. Este es un estudio, una presentación que queremos haceros para detallar más lo que antes hemos visto. Aquí hemos relacionado dónde se hizo la primera cirugía, después dónde están cuando son niños o cuando están en la edad pediátrica, por edad. Entonces, esto si lo veis con detalle, pues por ejemplo, veis que que están por edad, que veis que los primeros son los propios, los suyos. Por ejemplo, vemos aquí el 12 de octubre, que tienen niños que tienen en ese momento entre 0 y 6 años, 4 son propios, se le han hecho ellos las primeras cirugías y están en ese hospital, y uno ya con 0 y 6 años está ahora en el 12 de octubre. El 12 de octubre tiene, según los datos de este cuestionario, no digo que no tienen más, 4 que le han hecho primera cirugía y uno que le ha venido a otro sitio. En La Paz, refiriéndome solo a la franja 0 a 6 años, en La Paz, por los datos que tenemos de niños que tengan ahora entre 0 y 6 años y estén en La Paz, de los que nos han cuestionado el cuestionario, 3 le han hecho la primera cirugía en La Paz y 15 les han hecho cirugías en otros hospitales y ahora los están en La Paz. Con lo cual, pues bueno, la atención pues no es lo mismo, son niños que por lo que sea, normalmente por problemas y por malas cirugías, han dejado el hospital en el que están y se han trasladado a La Paz. Como veis, por ejemplo, en el caso de La Paz, pues lo mismo, las franjas de edad, entre los que ahora tienen entre 7 y 12 años, la mitad son propios de La Paz, les han hecho la primera cirugía en La Paz, son pacientes, digamos, de La Paz, y otros 13 han venido de otros hospitales. Es decir, que en total, de los que habéis contestado el cuestionario, 45 pacientes de los que son propios de La Paz, les han hecho primera cirugía y se mantienen en La Paz, 64 han venido después. En San Juan de Dios, aquí también vemos igual, o sea, 3 pacientes de 0 a 6 años son propios los ha hecho la primera cirugía en San Juan de Dios y además tiene uno que ha venido a otros hospitales. Y en Puigverd también han operado uno de 0 a 6 años. Esto refiriéndome solo a la franja 0 a 6 años, pero estas tablas las tenéis, podemos comparar, no me quiero retener demasiado, pero podemos comparar todo lo demás. Esta otra, la primera son de los 4 hospitales que nosotros hemos visto que reciben pacientes. En estas son las tablas, son el resto de los hospitales. Por ejemplo, aquí ahora vamos a comparar, por ejemplo, la FE. La FE tiene, en este momento se mantiene en la FE. Veis que la tercera columna en el otro hospital, en el otro no estaba, porque no hay pacientes de esos hospitales que, siendo todavía en la edad pediátrica, se hayan marchado a otros hospitales, se han quedado. Por ejemplo, veis aquí en la FE, vamos a por terminar, por ejemplo, en el caso del General de Alicante, pues pacientes. Es que quería, no sé con cuál abreviar. Bueno, en el de Cruces, por ejemplo, lo veis que de los que han nacido, de los que están de 11 o 6 años, y además este es un caso el que no hay, veis que el primero que tiene son de 13 a 18 años porque los demás se han marchado, o sea, los 2 que en este momento le han hecho la primera cirugía en Cruces, pues ya no están en Cruces, se han ido a otro hospital. Luego los hospitales de Andalucía, bueno, pues una vez que os he dado la pauta de cómo se interpreta estos datos, pues vosotros los podéis interpretar. De los que han operado en Málaga, por ejemplo, pues no se mantiene ninguno. Después tiene un paciente, pero ya de la franja de 18 a 25 años, y todos los que están en la tercera columna son pacientes que se han marchado de los hospitales de Málaga. Entonces, de los que han hecho una cirugía, ninguno se queda. Uno, ya con 0 a 6 años, están en otros hospitales y le hicieron la primera cirugía en Málaga. De los que tienen ahora entre 13 y 18 años, le hicieron la primera cirugía en Málaga y ya no están en Málaga. Y de los que tienen ahora entre 13 supongo que una vez que no me quiero retener más, pero este estudio creo que con ello que hemos intentado es ver qué es lo que está pasando, cómo funcionan los hospitales, o sea, cómo está la movilidad nuestra, y con esto es por lo que queremos demostrar cuando decimos que queremos las unidades de referencia en los hospitales, que estamos diciendo es por este tipo de información y por este tipo de trabajos que hacemos nosotros y que ponemos a disposición no solo de vosotros, sino de cualquiera que realmente quiera trabajar en serio y poner sobre la mesa las necesidades que de verdad tenemos los pacientes con distrofia vesical epispadias y con cloacal. Y ya con esto termino, es que la situación
con la situación de los mayores de 18 años, que también están la mayor parte de ellos abandonados, digamos, se vuelven, incluso aunque hayan estado luego en los hospitales como La Paz bueno, La Paz, porque el 12 de octubre no tiene pacientes adultos, que es una unidad más pequeña, más nueva. Luego, cuando pasa a la edad pediátrica, están en todas partes. En todas partes, es decir, la mayor parte, excepto los que están en Fundación Puigverd, el resto están sin una atención de calidad. Y una situación en la que nos hemos encontrado, y creo que al final no, esa cosa positiva por no tener tiempo, es que hay una cantidad enorme de pacientes de más de 18 años que siguen en La Paz en infantil, en situación absolutamente anómala. Y muchos de ellos pues están, pues a lo mejor tienen el neurólogo en su hospital, pero la referencia es pero no el general, el infantil. Entonces pues ahí el doctor, bueno, el Jauregui lo sabe mejor que nadie, pacientes de 20, de 30, de 40 años que siguen siendo más o menos atendidos con todas las dificultades del mundo en el infantil. Y el resto pues están en hospitales, muchos sin atención, 16% sin atención, otros no han puesto sin atención, pero en la práctica sin atención, y atendidos malamente o sin atender en la mayor parte de los hospitales de España. Y luego, respecto a los adultos, voy a centrarme en la tabla, en la de la derecha vuestra, en el que le preguntamos, hay una serie de preguntas que tenéis en la tabla de la izquierda en la que se pregunta que si están satisfechos con el urólogo actual en el caso de los adultos. Pues muchos evidentemente dicen que no están satisfechos, pero luego hay algunos que están muy satisfechos con su urólogo. Y entonces dices, ¿quién son estos que están muy satisfechos con un urólogo? Resulta que los que están muy satisfechos con un urólogo son los que están en Fundación Puigverd. Y de adultos, los que mantienen infantil. O sea, porque no están satisfechos con La Paz de adultos en absoluto. Están satisfechos con infantil. Y a pesar de que saben que es una situación anómala totalmente y que están de favor, digamos, sin embargo se mantienen en infantil. Entonces, estos realmente satisfechos de fondo no puedes estar, porque están en esa situación de que tienes 30 años y te siguen atendiendo en pediatría, pero ellos por lo menos están tranquilos de saber que están en buenas manos. Los que están satisfechos son, pues eso, el único mayor de 19 años que está en el 12 de octubre, la mayoría de los pacientes adultos que siguen siendo visitados por pediatría, y todos los que están, o casi todos los que están en Fundación Puigverd. Respecto a las mujeres, bueno, como veis, pues, ¿te sientes segura y bien atendida por tu ginecólogo? No, porque no conocen y además cuando pone por ahora sí, nos está refiriendo, son casi, no le he puesto esta tabla, pero la tenemos, son por edad. O sea, las chicas de 18, 19, 20 años te dicen, de momento sí. O sea, bueno, sí, algún caso, algún prolapso. Cuando dicen por ahora sí, es que de momento sí, pero es decir, ahora sí, pero si me quedo embarazado más adelante probablemente no. Entonces, que no es más de la mitad. Y en los varones, la pregunta, ¿ha sido alguna vez el andrólogo? Pues mayores de 18 años, pues ahí lo tenéis. Y tiene relación porque, pues eso, salvo los que están en Fundación Puigverd, el resto, como están en hospitales por toda España o en pediatría de La Paz, que evidentemente esta faceta no la cubre pediatría de La Paz, pues no tienen ninguna visita. Y bueno, pues esto es lo que queríamos presentaros. Si es el trabajo que os devuelvo, este cuestionario que vosotros, la mayoría de vosotros nos habéis hecho, y que yo creo que esta va a ser muy útil para presentar nuestras demandas y para que las autoridades sanitarias, que al final son las que tienen que decidir estas cosas, hagan lo que queremos, que es que tengamos unas unidades de referencia. En los últimos tiempos es verdad que hemos trabajado bastante mano a mano con FEDER, y la verdad es que yo estoy agradecida de que nos han dado mucha voz y mucha cancha para poder exponer nuestras demandas y para decir quiénes somos. Y bueno, pues también yo creo que gracias a eso estamos de los primeros puestos en intentar conseguir unidades de referencia. Bueno, la comunicación entre Claudia y ASESBE y con sus presidentes ha sido últimamente, bueno, siempre, últimamente muy fluida, y la verdad es que de esta colaboración creo que salimos satisfechos las dos partes. Bueno, y yo solamente quería apuntar un tema que no dije antes y que creo que es importante respecto a la crisis económica, y es que yo, mi interés en las últimas exposiciones que he hecho es poner el punto en el tema del económico, que es que conseguir unidades de referencia en estrofia y en otras patologías, pero desde luego en estrofia, ahorra el sistema sanitario. Porque supongo que todos lo tenemos claro, que si un niño nace en un hospital, se le hacen malas cirugías, vuelven a operarle, al final se cambia de hospital, el siguiente cirujano no sabe muy bien lo que le ha hecho. Vamos, eso es un gasto sanitario absolutamente absurdo. A nosotros nos importa el dolor nuestro, pero al sistema sanitario tiene que importar, aparte de ese dolor,
que no tanto, pero sí en un tema de crisis económica, el tema económico. Y entonces, sin embargo, si los niños nacen y los llevan directamente a un hospital de referencia con suficiente experiencia y con 2 o 3 cirugías, como mucho, con suerte, luego sabemos que los casos particulares son los que son, se resuelve este asunto porque no se tienen que hacer pruebas diagnósticas absurdas digo en el sentido de que no se sabe muy bien lo que se está buscando, no se hace, pues entonces es que el recorte realmente, desde nuestro punto de vista, no tiene mucho sentido el estar poniendo €1 por receta para ahorrar al sistema sanitario cuando se está derrochando una cantidad inmensa y enorme de dinero realizando cirugías que son carísimas, súper especializadas, cuando se podrían resolver de otra manera. Entonces yo creo que el Ministerio, por lo menos desde ese punto de vista, debe ponerse las pilas en ese sentido, porque es una forma de recortar, no de gastar, sino de recortar.